Hola a todos, yo soy Regine, bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy quiero compartir con vosotros el tema cómo hacer pan integral con masa madre nach deutscher Art. Es decir, a estilo alemán. En el vídeo que hice hablando sobre la fermentación y sus beneficios, ya habéis escuchado que el pan con masa madre tiene un valor nutritivo mucho más alto. La masa madre se puede hacer desde cero, o bien se reserva algo de la última vez o alguien te lo regala. Yo recibí la masa madre de mi primer pan de mi hermano mayor. Gracias, hermano, que estaba haciendo pan en este tiempo y él me empujó a hacer mi propio pan. El pan se queda fresco durante una semana sin tener que conservarlo. Yo personalmente suelo hacer la doble cantidad, corto los panes en lonchas y los congelo. Así cada día saco lo que quiero comer, los meto en la tostadora y se queda con un sabor riquísimo. Los ingredientes que vamos a usar para este pan son los siguientes: 500 gramos de harina de centeno, 500 gramos de harina de espelta, en total 1 kilogramo de harina. Pero si queréis usar otro tipo de harina, también lo podéis hacer. 700 mililitros de agua, 2 cucharaditas de sal, 4 cucharas soperas de aceite de oliva, un poquito de masa madre, 60 gramos lino, 80 gramos semillas de girasol, 150 gramos de semillas de calabaza. Las cantidades no son muy importantes salvo la relación con la sal, porque el pan al final es harina con agua. Si tenéis un poco más agua, echáis un poco más harina. Si tenéis más harina, echáis más agua. Así no podéis hacer absolutamente nada incorrecto. Para hacer el pan necesitamos 2 días. En el primer día fermentamos más harina para el pan y en el segundo día echamos todos los otros ingredientes y elaboramos el pan de verdad. Cogemos ambas harinas y las mezclamos. Ahora mismo, para fermentar más harina, cogemos la mitad de la harina con la masa madre, la otra mitad guardamos para mañana. Bueno, me he quedado con la mitad de harina para fermentarla. Si tenéis un solo tipo de harina, no hace falta mezclarlo antes. Ahora la masa madre. Yo me he guardado un poquito de la última vez en el frigorífico juntos con agua, porque el agua protege a la masa madre para que no se ponga malo. Como veis, esa agua es un poquito más oscuro. Justamente por eso se echa el agua, porque la oxidación pasa solo con el agua y la masa madre se queda totalmente intacto. Ya aquí hemos tirado el agua y así queda. La masa madre añadimos a la harina. La cantidad de la masa madre no es importante. La masa madre es simplemente un arranque para que el proceso de la fermentación vaya más rápido. Ahora añadimos todo el agua y lo mezclamos con la harina para que quede una constancia de una crema. Lo podéis hacer a mano o con una máquina. Como podéis ver, aquí ya hay algunas burbujitas de la masa madre, quiere decir las bacterias están vivas. Ya si todo el agua está dentro, tenéis una especie de papilla. Ahora dejamos reposar esta mezcla durante una noche o más de un día, depende si estamos en verano o en invierno. Yo ya he preparado ayer esa mezcla y después de un día se ve de esta manera. Esta mezcla hice la noche anterior, se ha reposado una noche y hoy seguimos con el segundo día. Una vez fermentado toda la harina que hemos añadido, reservamos un poquito para la próxima vez. Esto es nuestra masa madre que nos sirve para hacer más panes. Así cogemos una cantidad y echamos
agua por encima para que el agua proteja nuestra masa madre. Ahora mismo está mezclado. Al reposar, el agua sube arriba, protege la masa madre. La metemos en el frigorífico hasta que lo usemos la próxima vez. Se conserva perfectamente 1 o 2 meses en el frigorífico. Lo único que cambia es el color del agua que está por encima. Esto lo vamos a tirar y utilizaremos lo que quede en el fondo. Otra opción es no echar agua por encima y congelarlo directamente en el congelador. Seguimos con nuestro pan. Echamos el aceite de oliva, lo mezclamos, añadimos la sal y añadimos las semillas, la calabaza y las semillas de girasol. Las semillas de lino podemos usar tal cual o yo prefiero molerlo antes. Y lo mezclamos igual como las demás semillas. Para añadir el resto de la harina lo puedes hacer manual o yo me ayudo con la máquina. Lo amasamos hasta que la masa ya no esté pegajosa. Como habéis visto, yo he utilizado las semillas en seco sin haberlo remojado en agua antes para quitar los antinutrientes. En este caso no pasa nada porque las semillas se van a fermentar juntos con la harina que hemos echado ahora mismo, que hace falta reposar y dejarlo fermentar completamente. Voy a hacer una parte con molde y la otra parte sin molde para que lo veáis. Uso un molde que hay que engrasar un poquito con aceite. Lo metemos. Yo hago una raja en el medio para que el pan pueda subir más fácilmente. El molde simplemente está para reforzar el lado y el pan sube más. Si no tenéis molde, lo formáis, lo subís arriba porque con el reposo el pan, como no tiene aquí nada que lo frene, se va a anchar. Si en la elaboración os falta harina, hay que añadir un poco más harina. Las medidas son orientativas, así habrán días que necesitas un poco más o menos. Estos son nuestros panes que tienen que reposar al mínimo 10 horas según la temperatura. Yo suelo hacer la mezcla de la harina con la masa madre por la noche. Por la mañana siguiente elaboro el pan y por la noche lo horneo. Un día más tarde, así ha quedado, se ha subido el pan y este se ha anchado porque no tenía molde. Lo ponemos a unos 150 a 170 grados y durante unos 60 minutos. Lo soltamos del molde y lo volteamos. Lo volvemos a meter en el horno para que se hornee también la parte de abajo. Mucha gente hornea el pan con 200 grados a 1 hora y ya está. A mí me gusta hacerlo en 2 pasos porque estoy utilizando temperaturas más bajas. Volvemos a poner a 80-90 grados unos 20 minutos. Bueno, así ha quedado el pan. Aquí veis el pan con molde, que es mucho más alto y son lonchas después. El sin molde es mucho más aplastado, pero también a mí me gusta para picar, para untar el pan y esto más para el desayuno. Ya vamos a abrir el pan. El pan ahora mismo aún está caliente y muy fresco. Mejor que lo dejáis unas horas enfriar y después lo consumáis. Pero como tenemos hambre, lo vamos a comer ahora mismo. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a like y no olvidéis suscribiros a mi canal, activar la campanilla de notificaciones y seguirme en mis redes sociales. Os dejo todos los enlaces abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices. Ahora lo voy a probar a ver cómo quedó.
riquísimo.